Gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos escucha en esta noche y nos sintoniza por su programa Camino de Santidad, que se transmite por red desde aquí, desde la Iglesia de Dios Pentecostal Ríos de Agua Viva en Pinellas Park, Florida. Saludamos a nuestro pastor Edwin Torres, a cada uno de los hermanos de la congregación que puedan estar sintonizados, a los hermanos que nos sintonizan aquí en el área de Tampa, aquí en la Florida, y aquí en los estados, en algún estado de los Estados Unidos que nos estén sintonizando. También le enviamos saludos también a cada vida, amigo que pueda estar sintonizando. Envío saludos a mi padre en la isla de Puerto Rico, que nos sintoniza lunes tras lunes, y a cada hermano que se ha hecho parte de esta emisora donde se predica palabra de sana doctrina, que escasea en estos tiempos, pero que hemos sido puestos nosotros para predicar la verdad de la palabra. Y si usted recuerde que si usted tiene una petición, la puede dejar en el chat. Nosotros estaremos orando por la petición, o sea, saludos si se está gozando con el mensaje, o si le está doliendo también, puede dejar sus dolencias ahí, o amén, cualquiera que sea la petición, nosotros estamos dispuestos, y en esta noche nos vamos a gozar. Vamos a hablar un tema. Estos últimos lunes, pues el Señor me ha dado unos temas un poco controversiales. Me parece que es tiempo de hablar la verdad de la palabra, y a veces la palabra que el Señor nos da, pues son temas un poco controversiales, pero alguien tiene que atreverse a hablar este tipo de mensaje, y para eso hemos sido puestos, no para agradar al hombre, no para tratar de que el hombre nos abra puertas, porque nosotros entendemos que quien abre y cierra puertas es Dios, y que la palabra de verdad no le cierra las puertas a nadie. Amén. Porque la palabra de Dios abre las puertas a aquellos que quieren escuchar la verdad, cerrará las puertas de aquellos que no quieren escuchar la verdad, pero no son necesarias esas puertas. Son necesarias las puertas, amén. Son necesarias que escuchen la palabra aquellos que quieren escuchar la palabra de verdad. Sea Dios bendito para siempre. Y en esta noche, amén, saludo a mi hermano William Rivera, hermana Marta Rivera, hermano Wilfredi, pastor Wilfredi Trocher, hermana Noemí, y al hermano Rafael, que no puede estar con nosotros en esta noche, pero tenemos a la hermana Nerian allí, también de técnica, aleluya, hermana Nerian de técnica allí, amén. Y también está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero dejarle saber al diablo que esta emisora, con o sin respaldo, va a seguir hacia adelante predicando el mensaje de la palabra. Nosotros no estamos aquí compitiendo con otras emisoras, nosotros no estamos aquí en busca de cantidades o en busca de promocionar nuestro ministerio, nuestro nombre. Nosotros estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, amén. Y esta emisora seguirá hacia adelante, amén, predicando la verdad de la palabra, quiera el diablo o no lo quiera, pero vamos para adelante en el nombre de Jesús. Mientras Dios nos respalde, esta emisora seguirá transmitiendo, amén, la palabra, las programaciones, porque nosotros sabemos, amén, que esto está, amén, esta palabra está llegando a los corazones, aunque sean 4 o 5 que se conecten. Nuestro compromiso no es con la cantidad, nuestro compromiso es con Dios. Por lo tanto, vamos a seguir predicando el mensaje de la palabra, amén, porque esta es la encomienda que Dios nos ha puesto. Y tenemos que, como yo le decía a mi esposa ahorita, tenemos que serle fiel a Dios en lo poco. Serle fiel a Dios en lo poco, y entonces Dios nos pone lo mucho. Pero hay personas que cuando ven lo poco, pues dicen, no señor, no hay respaldo, y se echan a correr. No. Aquí se empieza desde abajo, aquí no se empieza desde arriba, porque muchos de los que empiezan desde arriba terminan engranados. Hay que empezar desde abajo, pasando trabajo, pero siempre teniendo el respaldo de Dios, que es lo más importante. Sea Dios bendito para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a dar comienzo, amén, a este mensaje en esta noche, amén, el cual titulé, como dije, un tema controversial, el cual titulé el pecado de la envidia. Alábalo. El pecado de la envidia. Y aquellos que tengan una Biblia y puedan acompañarme en el libro de Génesis, en el capítulo 4, voy a estar dando lectura del versículo 3 al 7. Sea Dios bendito por los siglos.
A su nombre, gloria. Libro de Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7, se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oramos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, vengo delante de tu presencia, te agradezco el privilegio y la oportunidad que me conceden esta noche de predicar el mensaje de tu palabra. Yo te pido que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón, tu palabra que es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido que penetre a lo profundo de los corazones, Dios mío, y haga la obra. Padre, que esta palabra despierte, que esta palabra corrija, que esta palabra aconseje, que esta palabra exhorte, Dios mío, y sea de edificación al pueblo. Que tú te glorifiques a la distancia, Dios mío. Que por medio de tu palabra tú hagas milagros, maravillas, tú restaures, tú levantes, tú libertes y tú te glorifiques en manera especial, Dios mío. Nosotros nos vamos a encargar de darte la gloria y la honra, porque tuya es y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado de la envidia. El pecado de la envidia. La envidia es sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona por el deseo de la felicidad o alguna cosa de otra persona. Sentimiento de disgusto que experimenta una persona que desea lo que otro posee. La persona que envidia no tiene el deseo de mejorar, sino que desea que el otro le vaya peor. Sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona por el deseo de la felicidad o alguna cosa de otra persona. Sentimiento de disgusto que experimenta una persona que desea lo que otro posee. La persona que envidia tiene el deseo, no tiene el deseo de mejorar, sino desea que el otro le vaya peor. El pecado de la envidia. Desde el principio nosotros podemos ver que la persona, amén, en la cual, amén, se originó el pecado de la envidia fue en Satanás. Vemos como Satanás se revela en el cielo, ya que Satanás, amén, entró en su corazón el pecado de la envidia. Y vemos como Satanás comienza, amén, a envidiar, amén, en la posición, el lugar, lo que le correspondía a su creador. Y vemos que Satanás, amén, la envidia lo lleva a querer, desear y poseer lo que tan solamente hay una persona digna, amén, de poseer. Amén. Satanás quería el trono, quería tener la posición de Dios, quería tener la alabanza que tan solamente le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quería obtener algo, amén, que a Satanás le quedaba grande, porque él no era creador, él era el creado. Y solamente esa posición, amén, ese trono, ese lugar, esa adoración, esa alabanza, solamente había una persona digna, amén, de recibirla. Y se llama nuestro Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, Jehová de los ejércitos. Y vemos que como consecuencia del pecado de la envidia, Satanás es arrojado del reino de los cielos, es arrojado del cielo, es tirado por tierra Satanás por causa del pecado de la envidia. La envidia, amén, se originó en el corazón de Satanás. Satanás es el padre de la envidia. Satanás, amén, lo único que ha hecho es envidiar. Y como dice la definición, es el deseo de obtener algo que otro posee. El deseo de Satanás era poseer o obtener lo que Dios poseía, pero no hay ser humano que sea capaz,
amén, de poder, amén, tener la posición de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Satanás envidiaba la posición y todavía envidia a Dios. Por eso vemos cómo Satanás trata de imitar. Usted sabe, cuando hay personas tratando de imitar a otras, muchas veces por envidia. ¿Ve? Satanás imitando a Dios, queriendo ser como Dios. Nunca lo creado podrá ser como el Creador. A su nombre gloria. Entonces, vemos que Satanás arrojado por tierra por causa del pecado de la envidia. Satanás es el padre de la envidia. Una de las cosas que Satanás, amén, envidia, le tiene envidia, esa no tan solamente a Dios, sino a su creación, que somos tú y yo. Y desde el principio Satanás, como nos envidia, ha buscado la manera, amén, de destruir al hombre. Satanás nos envidia porque nosotros, siendo seres menores en fuerza que él, que Satanás y los demonios, que son ángeles caídos y son mayores que nosotros en fuerza, son seres espirituales, Satanás nos envidia porque nosotros, siendo seres humanos, hemos obtenido una posición, amén, mayor que la que él tuvo en el reino de los cielos, porque nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, y vamos, amén, a obtener pronto unas mansiones celestiales que nuestro amado fue a prepararnos. Por lo tanto, Satanás nos envidia porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre peca y cae, Dios le da la oportunidad, Dios le da una palabra de esperanza al hombre de que Dios iba a levantar uno, amén, que iba a traer la redención de los pecados del hombre. Y esto le causa envidia a Satanás, porque una vez él cae, él no tiene salvación. Ya Satanás no tiene salvación. Entonces nos envidia a nosotros, los seres humanos. Y una de las cosas que Satanás entonces está haciendo desde el principio es tratar de destruir a los seres humanos con la envidia. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás desde el principio? Como él es el padre de la envidia, él es un envidioso, él es el envidioso más grande, lo que hace es que los seres humanos, por causa de la envidia, unos a otros se maten, unos a otros, amén, se destruyan. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el plan maquiavélico del diablo? Es introducir la envidia en el corazón de los seres humanos, para que el ser humano viva en guerra, para que el ser humano se destruya por causa de la envidia. Pero la envidia es un pecado. La envidia no proviene de Dios. La envidia no viene de Dios. La envidia viene de Satanás, el diablo, porque él es un envidioso. Ahora bien, quiero hablar de este tema, ya que estamos teniendo un mal en estos últimos tiempos. Y es que se ha acrecentado este pecado de la envidia. No estoy hablando del mundo, porque el mundo vive de esta manera. Si usted ve los del mundo, aquel quiere tener lo que el otro tiene, y así vive el mundo. Pero lamentablemente esto se ha introducido dentro de la iglesia y está matando la vida espiritual, está matando el cuerpo de Cristo. ¿Qué lo está matando? La envidia. Caín y Abel eran dos hermanos de sangre. ¿Qué sucedió en esta historia? En esta historia sucede que Abel era un pastor de ovejas y Caín era el labrador de la tierra. ¿Qué pasó? Cuando pasa el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero también su hermano Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. O sea, le trajo lo mejor al Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué sucede? Abel no tenía culpa de que Dios no hubiera recibido la ofrenda de Caín. Al parecer, de la manera que Caín ofrecía la ofrenda, no era la manera correcta. Tal vez no lo estaba haciendo con la mejor intención en su corazón. Porque déjame decirte que hay muchos que ofrecen ofrenda a Jehová,
pero no es la ofrenda, es con la intención que se ofrece, porque la Biblia dice que muchos predican por contienda y vanagloria. Entonces, dice la Biblia que entonces el Señor dice que no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se irritó, se enojó en gran manera al ver que Dios había recibido la ofrenda de Abel y no había recibido su ofrenda. ¿Y qué fue lo que causó esto? Comenzó a causar que la envidia se introdujera en el corazón de Caín en contra de su hermano. Entonces, en contra de su hermano, la envidia se introdujo en el corazón de Caín por causa de que Dios había recibido la ofrenda de Abel, y decae su semblante, se ensaña, se irrita, se enoja. Y Dios le dice, ¿por qué? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, su rostro cambió, se enojó. Amén. Su reacción fue una reacción de enojo en contra de su hermano. Comenzó a envidiar a su hermano, pero su hermano no tenía la culpa de que Dios hubiera recibido su ofrenda, porque su hermano también, amén, tenía derecho tal vez de que su ofrenda fuera recibida, pero su hermano Caín no estaba haciendo, amén, no estaba ofreciendo la ofrenda a Jehová como era correcto, con las intenciones correctas. Amén. Entonces, decae su semblante. Y Dios le dice, le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le está preguntando cuál es la causa tuya para que tú te hayas enojado en contra de tu hermano, para que en ti esté metiéndose la envidia. ¿Cuál es tu causa para que haya decaído tu semblante? ¿Cuál es tu causa para que te hayas levantado y enojado en contra de tu hermano? ¿Hay alguna causa para esto? Dios le hace la pregunta, porque créame que Caín no tenía una contestación para esa pregunta. Porque la definición decía que la persona que envidia no tiene el deseo de mejorar, sino que desea que el otro le vaya peor. Quiere decir que en vez de Caín buscar la manera de mejorar su ofrenda para que fuera acepta y agradable delante del Señor, lo que él quería era que su hermano le fuera peor por causa de la envidia. Sea Dios bendito para siempre. Entonces, decae su semblante. Eran hermanos. Eran hermanos. ¿Por qué traigo esto? Porque la iglesia está cayendo en el pecado de la envidia. Hay hermanos que están viendo que Dios está recibiendo la ofrenda de su hermano. Hay hermanos que están viendo el progreso del hermanito, o que están viendo el progreso del ministerio del hermano, cómo Dios lo está usando, cómo Dios lo está levantando. Hermanos que militan juntos. ¿Qué está sucediendo? Que se le ha metido la envidia a muchos hermanos dentro de las iglesias. Entonces, lo que ha causado esto es que hermanos contra hermanos se ensañen, se enojen, porque tal vez Dios no está recibiendo la ofrenda de uno y del otro sí. ¿Es culpa del hermano? No, no es culpa del hermano. Cada cual tiene derecho a ofrecer una ofrenda a Dios. Pero si Dios tal vez no está recibiendo tu ofrenda, quiere decir que hay algo que estás haciendo mal. Y en vez de la persona tratar de mejorar la manera en la cual ofrece su ofrenda, se está ensañando en contra de su hermano. Y este mal lo estamos teniendo hoy en día, como ocurrió desde el principio, con estos hermanos Caín y Abel. Que hermanos, viendo el progreso del ministerio del hermanito, que tal vez llegó último que tú, que tal vez no tiene la experiencia y los años que tú, pero que Dios le ha placido levantarlo por su misericordia y su gracia. En vez de alegrarse de la victoria de su hermano, vemos que se ensaña. Vemos cómo cambia su semblante
al escuchar que el hermanito Dios le está abriendo puertas, al escuchar que el hermanito Dios lo está usando, al escuchar que el hermanito Dios lo está levantando, en vez de alegrarse porque somos un cuerpo en Cristo, vemos cómo su hermano se ensaña en contra de su hermano y vemos cómo comienza la envidia, amén, a acaparar el corazón de esta persona, y en vez de alegrarse de la victoria de su hermano, buscan la manera de hacerle de tropiezo, buscan la manera de destruirlo, buscan la manera de hacerle daño por causa de la envidia. Pero si bien te hiciere, Jehová no recibiría tu ofrenda también. Si bien hiciere, Jehová no te levantaría a ti también. Si bien hiciere, Jehová no te abriría las puertas a ti también. Si bien hiciere, Jehová no te usara. ¿Por qué está pasando que Dios no te usa? Porque no estás haciendo el bien, y en vez de estar buscando la manera de que Dios también te use a ti, lo que estás buscando la manera de destruir a tu hermano, el cual Dios está levantando y está usando. ¿Por qué? Porque le tienes envidia a tu hermano, y la envidia es un pecado de muerte, un pecado que Dios aborrece, un pecado que Dios detesta, amén, porque tú te tienes que alegrar del progreso, tú te tienes que alegrar de la victoria de tu hermano. Tú no te puedes enfurecer ni te puedes ensañar en contra de tu hermano, tú tienes que alegrarte de su victoria y decirle: hermanito, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, siga hacia adelante. Pero vemos que hoy en día lo que hace es que le cambie el semblante a muchos y se enojan, amén, y muchos tratan, amén, de hacer lo imposible, hacer lo posible para que ese hermanito no progrese de ahí en adelante. Y vemos, por eso usted lo ve, que cuando le toca al hermanito predicar, se sientan en las bancas y dicen: no voy a adorar a Dios porque yo no quiero que Dios se mueva en este culto. Déjame decirte una cosa: Dios no necesita tu alabanza para moverse. Ahí, macota, ahí, masó. Dios no necesita tu alabanza para glorificarse. Amén. Porque si Dios está levantando a alguien, Dios no te necesita a ti. La persona que Dios está levantando, lo que necesita es el total respaldo de Dios. Y mientras esa persona tenga el respaldo de Dios, aunque tú no quieras alabar, porque tal vez envidias a tu hermano, como quiera Dios se va a glorificar. Porque aquí la gloria y la honra le pertenece solamente a Él. Sea Dios bendito por los siglos. Usted puede dar su petición en el chat y al final del programa estaremos orando. Yo sé que este tema está candente, pero esto es una realidad que hay que hablar. Se están yendo los hermanos de la sintonía, pero vamos para adelante. Ahora. Entonces, cuando se ve el progreso del hermano, si somos un cuerpo, si somos hermanos, si estamos trabajando para el mismo Dios, si estamos trabajando para el mismo jefe, y si somos un ejército, ¿cómo es posible que yo me ensañe en contra de mi hermano y comience a envidiar la victoria o el éxito de mi hermano? Déjame decirte que estoy hablando de mi hermano. No estoy hablando de los charlatanes que hay por ahí, apóstatas, amén, que están teniendo éxito, sí, un supuesto éxito a costillas del engaño, amén, a cuesta del pueblo del Señor, ¿ve? Enseñándole ellos mismos, enseñándole al pueblo a envidiar lo que tiene su hermano y a desearlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hermanos dentro de la iglesia, que a esto sí, pues hay que hablarle, aquellos no son hermanos, aquellos apóstatas hay que denunciarlos, amén. Pero hermanos en la iglesia, hermanos en las congregaciones, que se enfurecen por el éxito de los demás, que le envidian la casa, el carro, la esposa, los hijos, el ministerio, el trabajo, lo que el otro hermano posee y desean tenerlo, no para mejorar, sino, amén, para ver la destrucción del hermano. No quieren lo que tú tienes para mejorar. Lo quieren porque te quieren ver mal. Sea Dios bendito para siempre. O sea, tienen el espíritu de acá, que quería la viña de Nabot, no para mejorar. Él lo que quería era coger la viña de Nabot y hacerle un huerto de legumbre. O sea, te envidian lo que tú tienes, no porque lo quieren para mejorar, es porque quieren verte en la misma condición, amén, que tal vez ellos están. Aleluya. Entonces, Caín cambia su semblante. Por eso usted ve que hay hermanitos que cuando anuncian que el otro hermanito va a predicar, le cambia su semblante. Que cuando anuncian que el otro hermanito le invitaron a predicar, su semblante le cambia.
que cuando anuncian que el hermanito lo van a poner en una posición en la iglesia, su semblante se le cambia. Y se ensañan en contra de su hermano y hacen lo posible para hacerle la guerra a ese hermanito. Oh, tú vas a ser presidente, caballero, no te apures que yo voy a hacer la oposición. Lábalo. Yo creo que Dios está jajando un par de cabezas a alguien aquí. Oh, tú vas a ser presidente de los niños. No te preocupes, que yo voy a ser el primero que voy a estar haciendo oposición también. Oh, tú vas a ser copastor. No te preocupes, que te voy a dar candela. Lávalo. Y eso es un pecado, porque es el pecado de la envidia. ¿Por qué? Porque no quieres ver que tu hermano progrese. ¿Sabes qué? Que para tú levantarte, para tú ser restaurado, para que Dios te abra puertas y te use, tú no puedes pisotear a tu hermano y tratando, amén, de subir, pisoteando a tu hermano, envidiando a tu hermano. ¿Me entiendes? No, esa no es la manera de ser restaurado y de ser levantado y ni de que Dios te use, tratando de serle tropiezo al hermanito que Dios está abriendo las puertas y lo está usando y lo está bendiciendo. No. La manera de que Dios también cumpla el propósito contigo y te use es ayudándonos unos a los otros y gozándonos en las victorias, amén, de nuestros hermanos, para que cuando llegue mi victoria Él también se goce juntamente conmigo. Aleluya. Pero hoy en día esto es una problemática que está causando daño al cuerpo de Cristo, ya que los hermanos, como Caín hizo con Abel, están dañándose unos a otros. Y esto mutila el cuerpo de Cristo, porque la iglesia no estamos para guerra, la iglesia no estamos para envidia ni para contienda, la iglesia estamos para edificarnos unos a otros. Y se supone que la victoria de mi hermano sea mi victoria también. Pero lamentablemente, hoy en día las cosas han cambiado. Hoy la victoria del hermano pareciera que es la derrota del que lo envidia. Alábalo. La victoria del hermano pareciera, amén, que es el entierro del ministerio del otro. ¿Por qué? Porque la persona no quiere que Dios levante a esa otra persona porque la envidia. Porque tal vez esa no es la persona que Él quiere, amén, en esa posición. Pero esto no se trata de lo que el hombre quiere, esto se trata de la misericordia de Dios. Porque Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Y Dios exalta al que quiere exaltar. Esto no se trata del hombre, esto se trata de Dios, amén. Porque Él es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque nosotros no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia viene de Dios. Por lo tanto, aquí no se trata del hombre, aquí se trata de que se humilla, Dios lo exalta. Aquí se trata de los que son humildes, a esos son los que Dios levanta. Amén. Pero el altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, mira, tal vez la altivez estaba en el corazón de Caín. Dios no recibe la ofrenda de Caín. Sea Dios bendito para siempre. ¿Verdad? Deja su petición en el chat. Si usted está pasando por una situación similar a esta, también no lo puede dejar saber para saber que Dios le está hablando. Y si usted es uno de los que está envidiando a su hermano, también escriba aunque sea ouch en el chat para saber que está apoyando. Lávalo. O si necesita oración por fortaleza, sanidad, también estamos dispuestos a orar. Sea Dios bendito. Entonces, Dios le hace la pregunta a Caín y le dice, si bien no hiciere, si bien hiciere, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le está diciendo, entonces, que él estaba dando la ofrenda, pero aunque parecía algo bueno, no estaba haciendo el bien, porque la intención con la cual estaba dando la ofrenda, amén, no era la correcta o de la manera que lo estaba haciendo. Porque un corazón altivo, un corazón con enojo, con ira,
ofreciendo un sacrificio a Jehová, por más bueno que sea el sacrificio, no va a ser recibido porque no se está haciendo correctamente. Entonces Dios le dice, si tú no hicieras, si hicieras el bien, ¿no será enaltecido? Quiere decir, si tú, Dios le está diciendo, si tú hacías lo mismo que tu hermano Abel, yo no te iba a enaltecer igual que a él. O sea, ¿por qué estás envidiando a Abel? Porque él nada malo hizo. Él simplemente hizo lo correcto, lo que tenía que hacer, ofreció la ofrenda de la manera correcta. O sea, me está sirviendo con el corazón, lo está haciendo como yo le mando, está buscándome como yo deseo. Entonces la culpa no es de Abel. ¿Por qué te ensaña en contra de él y por qué se demuda tu rostro? ¿Por qué cambia tu semblante? Porque la culpa no es de tu hermano. Porque tu hermano lo único que quiere es agradar a Dios y hacer su voluntad. A Dios sea la gloria. Entonces, dice la Biblia que llegó el momento que entonces Caín le dijo a su hermano, ven acá, vamos para el campo. ¿Y qué hizo? Se levantó contra Abel y lo mató. ¿Qué sucede en estos tiempos? Que hay hermanitos, alábalo, que se están levantando en contra de su hermano para matar el ministerio, para matar lo que Dios está haciendo, que se están ensañando en contra de su hermano y aparentan, amén, que están gozosos con el éxito del hermano y hacen como Caín, que invitó a Abel al campo y se levantó en contra de él y lo mató. Pero Dios, que conoce las intenciones del corazón, Dios sabía, amén, lo que había en el corazón de Caín, cuál era su intención. Dios sabe cuál es la intención de muchos que tal vez te tiran la mano y te abrazan diciendo sigue para adelante, hermanito, pero por dentro se están consumiendo porque te envidian, porque no están de acuerdo con tu éxito, no están de acuerdo con que Dios te haya levantado a ti, que llegaste los otros días del mundo y Dios te puso a pastorear. Llegaste los otros días del mundo y Dios te puso, te llamó, te hizo un llamado de evangelista. Llegaste los otros días y Dios te está usando en la música. Ellos no están de acuerdo y envidian. Y van a hacer lo posible, lo que está a su alcance para destruir lo que Dios está haciendo en ti. Se levanta Caín en contra de su hermano y lo mata. Mira lo que hace el pecado de la envidia. Porque el pecado de la envidia lo que hace es que te lleva a otros pecados. Porque el pecado de la envidia llevó a Caín a cometer el pecado de asesinar a su hermano. ¿Ves? Este pecado te va llevando a otro pecado. Y tal vez no es que vas a matar a tu hermano físicamente, pero tal vez con tu lengua, con tu boca, con tus comentarios estás matando a tu hermano. Cuando el hermano termina de predicar y te vas allá, amén, con otro hermanito a hablar, mira el mensaje que predicó este, mira el mensaje que predicó esta, mira este que se cree mejor que nadie, mira esta que se cree más santo que nadie. Tal vez no le estás matando físicamente, pero con tu lengua, con tus actitudes y con tus acciones, estás matando a tu hermano. Y el Señor está viendo las intenciones del corazón y sabe que estás envidiando a tu hermano y Dios aborrece el pecado de la envidia porque más que edificar, destruye la iglesia. Destruye a tu hermano. Mire, la envidia es del diablo. Los celos son del diablo. Si en ti se está produciendo un sentimiento de esto, tienes que reprender al diablo y decirle, mira, diablo mentiroso, yo ato y reprendo todo sentimiento de envidia y de celo porque no provienen de Dios, provienen de ti. Y yo te reprendo porque yo me gozo con la victoria del éxito de mi hermano. Y cuando la iglesia hace eso, vamos a tener iglesia, amén, fuerte. Vamos a tener iglesias poderosas porque estamos unidos. Pero una casa dividida no puede permanecer. Una iglesia dividida no puede permanecer. Pero cuando hay una iglesia, amén, que está unida y que ríe con los que ríen, llora con los que lloran y se gozan con los que se gozan,
Es una iglesia que el diablo no puede destruir, no puede introducir la envidia. Pero la envidia se está introduciendo en las iglesias, amén, porque no se está velando, porque se le está dando cabida al diablo, amén, y en vez de reprender ese pensamiento o ese sentimiento cuando viene, amén, ese sentimiento, ese pensamiento en contra del hermano que Dios está levantando, lo que hace es que se le abren las puertas, amén, al pecado de la envidia, y esto lo que está haciendo es que está causando destrucción en la iglesia. Pero esta es la noche que Dios me ha traído para decirle a la iglesia que hay que reprender el pecado de la envidia, que no podemos permitirle a la envidia que se introduzca en nuestros corazones, que tenemos que permitir a Dios que nos ayude a gozarnos con el hermano que Dios está usando. Pero hoy en día estamos teniendo la problemática que hay ministerio contra ministerio matándose uno a los otros, porque aquel envidia el ministerio del otro. Si Dios, amén, te dio algo a ti, porque tienes que envidiar el ministerio de tu hermano. Si a ti Dios también te ha entregado algo, tú lo que tienes que hacer, amén, es poner en función lo que Dios te ha depositado a ti y seguir ayudando al hermano y dándole gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en el hermano. Pero la envidia está haciendo que los ministerios unos a otros se maten hoy en día, y la envidia es un pecado. La envidia es un pecado que Dios aborrece. No importa, amén, lo lindo que prediques, no importa, amén, cuántas salidas tú hagas, amén, semanalmente, pero si tú estás envidiando el ministerio de tu hermano, está en pecado. Alábalo. Se fueron. Si tú estás envidiando el ministerio de tu hermano, estás en pecado, y no me interesa el nombre de evangelista que puedas tener. Y no me interesa que seas internacional, intercontinental y interesado. Alábalo. No me importa, porque hay muchos que son internacionales, vienen de allá, vienen de acá, y todavía no han cogido ni una lancha para Vieques, alábalo, y son internacionales. Entonces, no importa tu posición, seas presbítero, seas pastor, seas lo que sea, si tú estás envidiando la victoria y el éxito de otro pastor, de otra congregación, estás en pecado, en el pecado de la envidia. Esto es un tema que no se habla mucho, porque nos gusta masacrar a todo el mundo. Pero ¿qué? Cuando estamos viendo las grandes matanzas que se están haciendo hermanos contra hermanos, ministerios contra ministerios, y aquí no estamos aplaudiendo a los que están mal, porque el que está mal hay que decírselo. Pero ¿qué del hermanito que tú sabes que es tu hermano, que se está guardando para Dios, que está pagando el precio, y en vez de gozarte, comienzas a masacrarlo por Facebook? Alábalo. Y en vez de gozarte, comienzas a escribir comentarios en contra del hermano. Y en vez de gozarte, comienzas a hacer lo posible para dañarle el testimonio al hermano, que tú sabes que es un hermano. Porque el que no es hermano y es un charlatán y un apóstata, hay que decirle la verdad. Pero el que es tu hermano, el que tú sabes que es un siervo de Dios, y en vez de alegrarte de su victoria y de su éxito, lo están masacrando. Aquí se fueron un montón, porque aquí el Señor está cortando orejas todo lo que da. Alábalo. Entonces, envidiándole todo lo que el hermano, si el hermano Dios le está abriendo puertas, se lo envidia. Si el hermano Dios le está usando en esto, en aquello, en lo otro, se lo envidia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si Dios te hizo un llamado a ti también, si Dios te dio un ministerio a ti también, ¿por qué tú tienes que estar envidiando a tu hermano cuando Dios te ha entregado algo a ti? Tú lo que tienes que hacer es, amén, hacer la voluntad de Dios y poner en práctica y llevar a cabo lo que Dios te ha puesto en tus manos. Pero pendiente al ministerio de tu hermano, lo que estás haciendo es que estás abandonando el tuyo. Alábalo. Pendiente a la casa de tu hermano, lo que estás haciendo es que estás abandonando tu casa. Aleluya. Pendiente a la vida espiritual de tu hermano, lo que estás haciendo es que estás abandonando la tuya. ¿Por qué? Porque la envidia no te deja vivir. Mira, yo voy a buscar un versículo aquí en Eclesiastés. A su nombre la gloria y la honra. Y vamos a seguir predicando ahí, aunque sea uno, pero vamos a seguir predicando. Soy Eclesiastés 4:4, mira lo que dice.
he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Es lo que dice? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Quiere decir que cuando un hermano ve al otro que está haciendo la voluntad del Señor y está haciendo las cosas bien para el Señor, se levanta la envidia. Y en vez de reprender ese sentimiento de envidia, lo que hacen es que le dan cabida al pecado de la envidia y ese pecado te lleva a otro pecado. ¿Ves? Y en vez de crecer tu ministerio, lo que hace es que se estanca el tuyo porque estás envidiando lo de otros. Y aquí Dios ha depositado algo en cada uno de nosotros. Y tal vez tú no tengas un ministerio, tal vez tú no prediques, pero Dios ha puesto algo en tus manos. Y en vez de estar desarrollando lo que Dios te ha entregado, estás envidiando lo de los demás. A su nombre sea la gloria y la honra. Puede dar su petición en el chat. Estaremos orando por su petición. Saludos. O si usted está pasando por esta situación, si Dios le está hablando, amén o no. Pero por favor envíe un saludito ahí para saber que no se ha muerto de un paro cardíaco allá. Alábalo. Entonces, la envidia es un pecado que Dios aborrece. Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata. Otro hombre que le pasó esto fue a José. Sus hermanos, por envidia, lo vendieron. No para mejorar ellos como personas o no para tal vez, porque déjame decirte, el causarle daño a una persona por causa de la envidia no te va a hacer progresar a ti. Eso no va a suceder. Puedes progresar por tu propia fuerza, pero el respaldo de Dios no vas a tener. Porque Dios no aprueba eso. Porque mira qué sucedió. Los hermanos de José lo vendieron por envidia. Si ellos no progresaron, el que progresó fue José. Alábalo. Quiere decir que mientras te hacen la guerra y se levantan en tu contra para querer detener por envidia, detener lo que Dios está haciendo contigo, en vez de Dios levantarlo a ellos, Dios te está levantando a ti. Alábalo. O sea que el que se levanta en contra de ti, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aquellos que forjan armas en contra tuya, dirigido por el enemigo, porque el envidioso número uno es el diablo, padre de toda mentira. En vez de ver su progreso, están viendo que ahora se le están virando los papeles. Ahora están viendo que mientras te hacen mal, quien progresa eres tú. ¿Y qué causa esto? Causa que entonces se enfurezca más todavía. Causa que la persona entonces más todavía se enoje, se ensañe en contra de ti. Mira lo que dice el libro de Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, dice ahí que codicia y no tienes. Mata y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Porque si Dios no hace excepción de personas, quiere decir que si Dios usa a aquel, te puede usar a ti también. Pero ¿qué sucede que Dios no te usa? Porque no estás pidiendo, amén, que Dios haga contigo como Él quiere. Porque tú no estás interesado en eso, tú lo que quieres es lo del hermano. Y lucha en contra de lo que no tienes que luchar. Si tú vas a luchar, lucha por tu bendición, lucha porque Dios te use, lucha porque Dios te levante. No luches en contra de tu hermano, no luches en contra, amén, de aquel que se está levantando. Lucha por tu bendición, lucha porque Dios te levante a ti, lucha para que Dios te use a ti, pero no estés luchando en contra de tu hermano, porque lo que estás haciendo, amén, no es deteniendo lo que Dios está haciendo en el hermano, lo que estás haciendo es deteniéndote más tú a ti mismo. ¿Por qué? Porque en vez de estar buscando el progreso
mismo estás cavando tu propio hoyo. ¿Por qué? Porque en vez de estar pidiéndole a Dios que Dios haga su voluntad en tu vida, estás pidiendo, amén, tener lo que tiene tu hermano. Alábalo. José es vendido por tu hermano. Y vemos que quien termina progresando es José. Mira, nuestro Señor Jesucristo también fue envidiado. Los fariseos, los maestros, lo envidiaban. En vez de alegrarse, porque había un hombre que estaba haciendo la voluntad del Padre, en vez de alegrarse porque había un hombre sanando paralíticos, dando vista a los ciegos, amén, levantando a los caídos y los oprimidos, libertando a los endemoniados, en vez de gozarse por lo que estaba haciendo este hombre llamado Jesús, lo que hacían era que le tenían envidia y decían, por Beelzebú echa fuera a los demonios. ¿Y cuántas cosas no le llamaron a Jesús? ¿Por qué? Por envidia. Aún los gobernantes, cuando a Jesús lo entregaron, los gobernantes sabían que por envidia la habían entregado. En vez de alegrarse que había un hombre que, amén, se encuentra con endemoniado gadareno, un hombre que lo amarraban con cadenas y las partía, un hombre que tenía una ciudad atemorizada, un hombre, amén, que estaba, amén, tenía legiones de demonios dentro de él. En vez de alegrarse porque Jesús había cambiado y libertado la vida de este hombre, y darle gloria a Dios por el milagro, le tienen envidia a Jesús, se levantan en contra de Jesús y los quieren matar. ¿Pero por qué? ¿Por qué envidiar algo que está haciendo de beneficio? ¿Por qué levantarse en contra de alguien que está haciendo de bendición? En vez de estar dándole la gloria y la honra a Dios, porque todos los milagros, los prodigios, las maravillas, lo que Dios hace a través de alguien es para que su nombre sea glorificado y sea exaltado. Pero en vez de estar dándole la gloria a Dios, te estás levantando en contra de tu hermano, tratando de dañar el testimonio de tu hermano, tratando de destruir a tu hermano. En vez de estar perdiendo el tiempo, tratando de levantarte en contra de tu hermano y de destruirlo, deberías estar aprovechando el tiempo, dándole la gloria y la honra a Dios por lo que Dios está haciendo, porque esto es para beneficio del evangelio, esto es para beneficio de la iglesia y para beneficio de los que se pierden, de los que están enfermos, de los que están atados. Esto es para el beneficio, amén, de las vidas. Entonces vamos a darle la gloria y la honra a Dios por lo que está haciendo, porque levantarse con envidia y no darle la gloria a Dios por lo que Él hace. A su nombre gloria. Pero ellos, en vez de alegrarse, se enojaban. Pero entonces, yo digo que el problema es que son las mismas personas que después dicen que tienen amor. Pero el amor no envidia. No puedes decir que tú amas a tu hermano y lo envidias. No puedes decir que amas a tu prójimo, pero lo envidias y deseas su mal, deseas su caída. No se puede amar envidiando. Imposible amar envidiando. Porque cuando tú amas, tú deseas el bien de la otra persona. Cuando tú amas, tú quieres el éxito y la victoria de tu hermano. Cuando tú amas, tú quieres que Dios cumpla el propósito en tu hermano. Pero cuando hay envidia, es un amor fingido. Puedes tratar de fingir un amor, pero no es un verdadero amor, es un fingimiento. Amén. Entonces, se levantan en contra de Jesús. Ya estamos a punto de culminar, pero usted puede dejar su petición, puede enviar saludos, puede, amén, dejar su condolencia. Si pues, la palabra le ha volado una oreja, también oramos para que el Señor se la ponga para atrás.
Pero sea cual sea su petición, su necesidad, su queja, su lamento, su dolor, aquí estamos más que dispuestos a orar por usted, hermano. O envíe saludos a saber que está ahí todavía vivo y que su corazón está latiendo. Entonces, Abel fue muerto. Su propio hermano lo mató. ¿Por qué su hermano lo mata? ¿Por qué su hermano termina con la vida de su hermano? Por causa del pecado de la envidia. El pecado de la envidia está matando la avanzada muchas veces de muchos hermanos. Porque la envidia está causando que este hermano se levante en contra del otro. La envidia está causando que unos a otros estén peleando por quién echa más fuera demonios, quién llena más los estadios, quién le da más like en Facebook, quién tiene más seguidores, quién invita más, cuál vende más CD, cuál tiene más cruzada, cuál cuando coge el micrófono la iglesia alaba más a Dios y corren. O sea, hay una competencia, hay un tirijada, hay un despertar y un mover del pecado de la envidia dentro de la iglesia, que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Dios me ha traído con esta palabra hoy, porque este pecado hay que llamarlo por su nombre y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque todo lo que daña el cuerpo de Cristo hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que hace daño al cuerpo de Cristo hay que desecharlo. No podemos aceptar lo que daña. No podemos aceptar lo que mata. No podemos aceptar, amén, lo que trae problemas. Hay que sacarlo de la iglesia. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. Nosotros queremos ver el progreso del evangelio. Nosotros queremos ver el progreso de mi hermano. Nosotros queremos ver, amén, cómo la palabra de Dios corre y es glorificada. Nosotros queremos ver cómo se esparce la palabra del Señor. Pero envidiándonos y matándonos unos a otros, no podemos progresar. Hay que dejar la envidia. Hay que dejar de matarnos unos a otros. Hay que, amén, tratar de ponerle, amén, cuchillo a nuestra lengua y dejar de estar matando nuestros hermanos porque lo envidiamos. Hay que meternos en ayuno y oración para sacar fuera el pecado de la envidia que tanto daño está haciendo al cuerpo de Cristo, que tanto daño está haciendo el evangelio. Hoy muchos no quieren venir al evangelio. Hoy muchos no se quieren convertir porque cuando miran a muchas iglesias, cuando miran a muchos ministerios, cuando miran a muchos cristianos, lo que ven es un tirijada, lo que ven es la envidia, que si este, aquello, que si aquel, lo otro. Olvídese de eso. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con nuestro llamado, cumplir con nuestro ministerio y dejar de estar matándonos y envidiándonos unos a otros y comenzar a hacer de bendición, amén, y a comenzar a ayudarnos unos a los otros y comenzar a alegrarnos y comenzar, amén, a darle la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Cuando Dios está levantando un hermano, amén, no te levantes con envidia, que no se demude tu rostro ni cambie tu semblante, sino que tú le des gloria a Dios y le digas: Señor, yo te doy gloria y te doy honra porque has levantado a mi hermanito, que lo sacaste de las drogas, lo sacaste del alcohol, lo sacaste del vicio, amén, y lo has puesto en alto, Dios mío, y yo te doy la gloria porque escogiste lo vil, lo menospreciado y lo hiciste a alguien, y eso es para beneficio de la iglesia y eso es para edificación de mi vida también. Hay que reprender el pecado de la envidia, amén, y hay que volver al principio donde la iglesia, amén, se ayudaban unos a los otros. Ninguno decía, amén, que tenía propiedades para ellos mismos, sino que todos lo tenían en común y lo compartían. Hay que dejar la envidia a un lado para que la iglesia de Cristo crezca, para que la iglesia de Cristo sea eficaz, para que la iglesia de Cristo, amén, pueda bendecir a otros. Primeramente hay que echar a un lado el pecado de la envidia. No permitas que se introduzca
el pecado de la envidia en tu corazón. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que pone la envidia en los corazones. Y si tú estás envidiando a tu hermano, te estás dirigiendo por un sentimiento que proviene del diablo. Y el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y la envidia mata, roba y destruye. No permitas que tú seas parte del problema, sino que tú seas parte de la bendición de tu hermano. Sé parte de su victoria. Sé parte, amén, de lo que Dios está haciendo en tu hermano, para que tú veas cómo a ti también Dios te va a usar. Pero mientras se siga envidiando, mientras se siga celando el éxito del hermano, más nunca Dios podrá cumplir lo que Él quiera hacer contigo, porque de esa manera Dios no puede hacerlo. El pecado de la envidia. Si en ti se están manifestando este tipo de síntomas o este tipo de comportamiento de los cuales he hablado hoy, es tiempo de que reprendas al diablo en el nombre de Jesús. Porque el diablo quiere destruirte a ti y quiere destruir a tu hermano también, poniéndote envidia a ti para que tú te ensañes y te levantes en contra de tu hermano. Es tiempo de que la iglesia reprenda esto. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Estoy hablando, como dije, hermanos. No estoy hablando de apóstatas, no, esos no son nuestros hermanos, esos son apóstatas. Pero nuestros hermanos, los que sabemos que son nuestros hermanos, yo creo que es tiempo de darnos la mano y ayudarnos unos a otros. Aquí no estamos para competir, aquí no estamos para ver quién es más grande que nadie, porque aquí el grande se llama Dios. Aquí el que merece la gloria es Dios. Aquí el que merece los aplausos es Dios. Aquí el que merece la pleitesía es Dios. Porque sin Él nosotros no somos nada y nada podemos hacer. El pecado de la envidia comenzó en el corazón de Satanás y lo ha introducido en el corazón de los hombres para destruir, para separar, para dividir, para matar. Pero Dios me ha traído en esta noche para decirte que no seas instrumento de Satanás. No permita que los sentimientos diabólicos se apoderen de tu corazón para destrucción. Saima kota sama kotayama. No permita que se levante Satanás introduciéndote este sentimiento para que tú te levantes en contra de tu hermano. Por eso es que estamos viendo las disensiones, los pleitos, los celos, las contiendas dentro de la iglesia. Y es porque el diablo está utilizando el pecado de la envidia, introduciéndolo dentro de los corazones de hermanos, de iglesias, para destruir la iglesia. El diablo está buscando la manera de destruir la iglesia. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Nosotros le vamos a entregar la iglesia al diablo para que la destruya con la envidia. O nosotros vamos a usar la autoridad y el poder para reprender este pecado diabólico, como es la envidia. Saima, chamaco, taima, so. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a permitir que la envidia se apodere de nuestras congregaciones para destruir ministerios. Nosotros vamos a permitir que la envidia se apodere de los corazones de muchos hermanos para destrucción. O nosotros somos de los que nos vamos a parar firme y vamos a reprender el pecado de la envidia. Lo vamos a echar fuera porque nosotros queremos ver la gloria de Dios que se manifieste. Cada victoria es gloria de Dios. Cada bendición es gloria de Dios. Cada ministerio que se levanta es gloria de Dios. Cada evangelista que Dios está usando es gloria de Dios. Cada milagro que Dios hace es gloria de Dios. Cada liberación que Dios hace es gloria de Dios. Pues si estamos viendo gloria de Dios a través de muchos, entonces vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores por lo que está haciendo a través de los hermanos que están levantando, que están pagando el precio, que se están guardando. Todo lo que estamos viendo que
Dios está haciendo es gloria de Dios. No seamos como los fariseos que comenzaron a envidiar a Jesús. Seamos de aquellos que le dan la gloria y la honra al Señor por lo que Dios está haciendo en las vidas, por lo que Dios está haciendo con mi hermano, porque yo me alegro del progreso de mi hermano. Vamos a darle la gloria a Dios. Es Dios el que lo hace, no es el hombre, es Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo, pero también tienes que buscar, amén, la presencia de Dios para que Dios te use a ti también. Lo que vemos es gloria de Dios que se manifiesta a través de los hombres, pero simplemente con un motivo: de que su nombre sea exaltado. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a reprender el pecado de la envidia? ¿O simplemente nos vamos a acostumbrar a vivir con la envidia sentado en las bancas? Pero recuerda que la envidia es una bomba de tiempo, que llegará el momento que explotará y matará a muchos cuando dejamos que la bomba de tiempo se siente en nuestras bancas. Amén. Y no se reprende. Y dejamos que el reloj de la bomba de tiempo corra hasta que estalle. Amén. Y por una raíz de amargura muchos se han contaminado por la envidia. Muchos mueran. Muchos se han destruido. Pero si se detiene y se echa afuera la bomba de tiempo, ¿sabes para dónde hay que tirar esa bomba de tiempo? El pecado de la envidia hay que arrojarlo a las puertas del infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de una iglesia que no le permita el pecado de la envidia que se originó en Satanás se introduzca en las iglesias para destruir. Dios está buscando una iglesia unida en santidad, una iglesia unida con un solo propósito y una sola meta, y es que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. No mi nombre, no mi ministerio, sino que el nombre que es sobre todo nombre sea exaltado. A Él sea la gloria y sea la honra para siempre, porque Él se la merece. Pero la envidia corrompe y mata y lleva a otros pecados, amén, que lo que hacen es destruir las vidas. En esta noche este ha sido el mensaje: el pecado de la envidia. A su nombre, gloria. Doy gracias a cada hermano que nos sintonizó. Yo sé que hubieron unos hermanos conectados, los que soportan la palabra de sana doctrina, los que no soportan, pues ya usted sabe. Pero como dije, vamos a seguir hacia adelante, aunque sea con pocos. Cábalo. Pero vamos para adelante predicando la verdad de la palabra. Y como yo dije ahorita, escribí en mi página, si para tener éxito tengo que predicar herejía y ser ecuménico, prefiero quedarme en el anonimato predicando la verdad. Prefiero quedarme en el anonimato, pero hablando lo que Dios quiere que se hable, que yo hable. Prefiero quedarme tal vez con muchas puertas cerradas, pero que esté haciendo la voluntad de Dios y hablando la verdad de la palabra que escasea en estos últimos tiempos. Espero que se haya gozado. Amén. Manténgase conectado. En breve minutos estaremos entrando con la programación tocando trompeta de alerta con mi esposa, hermana Nerea Rodríguez. Y nos vamos a seguir gozando. Y a Dios damos la gloria y la honra, porque yo sé que Dios no golpea al aire. Amén. Que algún chichón tiene que haber por ahí. Amén. Pero sabemos que la palabra llegó. Pero la palabra llega no para matarnos, sino para edificarnos y para que reaccionemos. Oramos en esta noche y nos despedimos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, yo te agradezco por el privilegio que me concediste de predicarme tu palabra. Te pido que esta palabra haya llegado a los corazones, Dios mío, y que nosotros podamos reprender este espíritu, este pecado de la envidia que tanto mal hace, Dios mío, en la iglesia. Te pido que esta palabra, Padre, no retorne atrás vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Te pido que tú sanes, liberte en esta hora, fortalezca, levante, restaure, Dios mío, y bendiga tu iglesia, bendiga a los hermanos en esta noche. Al que no te sirve, sálvalo. Que está atado, libértalo, Dios mío. Síguete glorificando de manera especial, Dios mío. Te pedimos, Dios, que tu iglesia
podamos entender, Dios mío, que hemos sido llamados para edificar y para edificarnos unos a otros, Padre. En el nombre de Jesús, que edifiquemos, Dios mío, Padre Celestial, que edifiquemos, Padre Celestial, el Evangelio tuyo. Dios mío, que sigamos edificando, Dios mío, construyendo, Dios mío, muros a favor del Evangelio y a favor de tu iglesia, Padre. Yo te doy la gloria y la honra porque tú ya y tú te la mereces en el nombre de Jesús. Amén. Este fue su programa Camino de Santidad con su hermano Javier Rodríguez. Hasta el próximo lunes, para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga.